cuenta en la ejecución de las obras, la planificación y parte de la planificación, o al igual que la planificación, es importante lo que viene a ser la programación. Programación que habíamos indicado básicamente tiene que ver mucho con los tiempos que requerimos para la realización o ejecución de una determinada actividad. Ya, para eso habíamos indicado que tenemos, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, algunos diagramas de barras. El más conocido venía a ser del diagrama de Gantt, y teníamos los diagramas de redes, como venía a ser del PER y el CPM, ¿no? Habíamos indicado referente al diagrama de barras, o conocido también como el diagrama de Gantt, que nos permitía básicamente graficar en una escala temporal lo que era la programación. Y también habíamos mencionado que el diagrama de barras o Gantt, hay algunos pasos a considerar para su elaboración. Entre estos habíamos mencionado que era elaborar una lista de actividades, ordenar las actividades de acuerdo a los de ejecución, elaborar el gráfico tipo cartesiano, establecer el tiempo de duración y dibujar con barras en la gráfica de actividades. ¿Cuál era? Básicamente esto que estamos mostrando, ¿no? Tenemos acá en la escala temporal, que puede ser por día, semana, mes, años. Y en esta parte tenemos lo que son las operaciones, las actividades o las tareas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos a nivel de proyecto hablamos de partidas. A nivel de edificaciones podemos hablar, por ejemplo, de lo que son las partidas de obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, etcétera, ¿no? Entonces ahí bien ven las partidas. ¿Ya? Y para esto, ¿qué es lo que llegamos a tener? Básicamente, lo que es en esta parte donde dice tiempo de obra, es donde determinamos cuál es el tiempo que me va a demandar cada una de las actividades, y cuál será el tiempo que me va a demandar todo el proyecto o conjunto de actividades. Habíamos hablado sobre algunas ventajas que tiene el diagrama, dentro de los cuales podemos mencionar: es un diagrama de fácil ejecución, así como de fácil interpretación debido a su escala gráfica, permite todas las escalas de análisis posibles, pero también nos decía que mm, pero es más útil para las eh, escalas generales, ¿no? Y así como también permite visualizar muy rápidamente la obra. Ahora, ¿de qué manera nos permite esto? De la visualización es que podemos ver cuáles son las actividades y los periodos que requerimos para su ejecución. Ya entre las principales ventajas. Así como también ya habíamos mencionado, pueden existir algunas desventajas, entre los cuales nos dicen: no permite visualizar de forma tradicional la interrelación que puede existir entre una y otra actividad. ¿Esta interrelación a qué se refiere? Básicamente nosotros en obra tenemos algunas actividades que ejecutamos en base a actividades que anteceden o a actividades que llegan a preceder por la ejecución de una determinada actividad, ¿no? Así como también nos dice, al plasmar las interrelaciones entre las tareas, puede tornarse muy engorroso. Entonces venía lo que era el PERF. ¿Qué es básicamente el PERF? Es una programación de evaluación y revisión técnica de los proyectos. ¿Ya? Obviamente esa es la traducción que tenemos a nivel de nuestro idioma, ¿no? Por eso nos dice, es una metodología o técnica de planeamiento y control, básicamente. ¿Ya? ¿Qué nos indica? Es una técnica de evaluación y revisión de programas, ya que implementa el cálculo probabilístico. O sea, ¿cuál es la probabilidad de un determinado tiempo? A eso hace referencia. Y por eso nos indica las aplicaciones en las que normalmente se hizo uso de este tipo de diagramas. Nos dice, hace un estudio de manera de tener un proyecto de costo mínimo. Señala las actividades que hay que reforzar con el fin de terminar en el tiempo previsto.
así como detecta y cuantifica holguras que podamos tener en la ejecución de las distintas actividades. ¿Qué es lo que también nos indica? Identifica el camino crítico, ¿no?, que se puede llegar a tener en la ejecución de determinadas obras de ejecución. Tenemos algunos objetivos que plantea Alper, nos dice. Básicamente introduce el cálculo de probabilidades que podemos tener en la ejecución de determinadas actividades, tiempos optimistas o tiempos pesimistas, ¿no? Y por ende nos dice se concentra en las actividades en las que hay incertidumbre en cuanto a la fecha de comienzo y terminación. Ventajas, así como en el diagrama de barras, tenemos en el PER, nos dice, separa básicamente el proceso de programación del proceso de planeación, ¿no? Luego produce planes realistas, detallados y de fácil difusión. Predice, bueno, porque trabaja con probabilidades, nos dice, predice las duraciones y certidumbres de las actividades. Obviamente esto en base al tipo de actividad a ejecutar, y esto tiene que ver con la cantidad de trabajo a realizar y el rendimiento. Centra la atención en las partidas críticas del proyecto. Si yo conozco cuáles son esas actividades críticas, obviamente son partidas o actividades en esas actividades donde tengo que centrar mi atención con la finalidad de poder cumplir los plazos establecidos. Entre las principales deficiencias nos dicen no considera importante los costos de las actividades, como también no es de aplicación a la mayoría de operaciones repetitivas de la producción. Por ejemplo, en edificaciones, ¿qué operaciones repetitivas podemos llegar a tener? Si hablamos en obra de edificaciones de varios niveles, 2, 3, 4 niveles, entonces tenemos actividades repetitivas en que, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en columnas, ya sea encofrado o acero, en columnas, ¿no? O simplemente el concreto, porque voy a tener un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel. Y cuando hacemos la cuantificación de los trabajos para poder realizar el presupuesto, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se considera la suma de todos estos niveles y se determina la cuantificación para luego, posteriormente, realizar el presupuesto correspondiente. Y dentro de esto del presupuesto considera el análisis de costos unitarios, donde el que va a realizar esta actividad de análisis de costos unitarios tiene que determinar si es de un solo nivel, de 2 o 3 niveles, para poder determinar el rendimiento y el aporte de los materiales que vayan a requerir por unidad de medida, ¿no? Entonces, por eso dice, no es de aplicación a la mayoría de las operaciones repetitivas. Entonces, para esto, ¿qué es lo que también llegamos a tener? Nos dice, pero hay alguien que dice que se les acepte, pero no hay nadie que esté esperando una sala. Bueno, no hay nadie esperando en la sala, se aceptaba a todos. Y si hay alguien que intente y apenas figure, se le va a aceptar, ¿no? Entonces, viene en lo que es, en lo que viene a ser el PER, básicamente para con fines académicos y de evaluación. Aquí tenemos el PER donde nos dice hay la construcción de un grafo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices? Básicamente se especifica el objetivo del proyecto, se hace una lista de las actividades a desarrollar, se dibuja un grafo esquematizado del proyecto, se anotan las estimaciones de las duraciones de las actividades y se llega a enumerar los sucesos del grafo. Entonces, para esto, ¿qué es lo que se requiere? Nos dice básicamente
El grafo PER considera dos elementos básicos: sucesos y actividades. ¿A qué hace referencia el suceso? Nos dice, es un punto en el tiempo que puede ser identificado, ¿ya? De manera clara. Las actividades es el trabajo necesario para llegar a alcanzar un suceso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Eh, nos dice, ¿no? Bosquejo del grafo PER nos dice, para dar forma al grafo, el programador del proyecto debe contestar primeramente a tres preguntas para cada suceso que va a llegar a analizar. Y dice, ¿qué sucesos o actividades deben efectuarse antes de que tenga lugar ese suceso? Número uno. Número dos nos dice qué sucesos y actividades no pueden efectuarse hasta que ocurra este suceso, o simplemente qué sucesos y actividades no pueden efectuarse simultáneamente. ¿Ya? Si nos vamos a un proyecto, vayámonos a un proyecto de edificaciones y nos dice, ¿no? ¿Qué sucesos o actividades deben efectuarse antes de que tenga lugar este suceso? Vayámonos con actividades de manera directa, como ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Para realizar el vaciado de concreto en zapatas, previamente yo necesito que esté izado el acero de columnas. Si no tengo el izado de acero en columnas, no puedo realizar el vaciado de concreto en zapata. Las zapatas, como estamos hablando de acero, forman parte de las obras de concreto armado. Luego vienen las zapatas y dentro de las de zapatas podemos tener las siguientes actividades. Podemos tener la actividad básicamente de lo que es acero en zapatas y concreto en zapatas. Luego viene columnas. Dentro de columnas tenemos, por ejemplo, lo que es el acero, el encofrado y el concreto. Eso es el orden de planificación de las actividades. Pero el orden de ejecución viene, ¿no? Hago la excavación, después de la excavación hago el apisonado correspondiente, quizás hago el vaciado de solado y posterior a eso coloco la parrilla de acero. Y posterior a la parrilla de acero puedo hacer la colocación y no puedo hacer el vaciado de concreto, porque todavía previo a eso tendría que realizar lo que es el izado o colocado de acero para columnas. Cuando ya tengamos eso, recién podemos realizar lo que viene a ser el vaciado de concreto. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, ese tipo de aspectos tengo que conocer. Luego dice, ¿qué sucesos y actividades no pueden efectuarse hasta que ocurra este suceso? Entonces, en ese caso, podemos identificar algunas otras actividades, ¿no? De los que podemos mencionar los siguientes. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, qué sucesos y actividades no pueden efectuarse hasta que ocurra este suceso? Vayamos, si yo quiero realizar el vaciado de concreto en losa y no tengo la colocación, por ejemplo, vayamos a un extremo de ladrillo, no podré realizar lo que es el vaciado de concreto, ¿no? Ahora, ¿qué sucesos y actividades no pueden efectuarse simultáneamente? Yo no puedo efectuar de manera simultánea, por ejemplo, continuamos con esto de losa, encofrando y a su vez vaciando concreto, ¿no? Son actividades totalmente que no podían hacerse de manera simultánea, ¿no? Entiendo que les estoy dando algunos ejemplos un tanto bastante alejados, pero es para notar un poco la diferencia que puede llegar a existir, ¿no? Entonces, conociendo esto, es que podremos construir más adecuadamente un grafo PER. Algunas aplicaciones del PER tenemos, por ejemplo, que se ha utilizado en investigaciones, desarrollo industrial. Esto de investigaciones, por ejemplo, ustedes ya vienen llevando o han llevado los cursos de taller de investigación. Y dentro del taller de investigación, ustedes les piden, por ejemplo,
el cronograma de la ejecución de sus actividades, ¿no? Obviamente lo hacen mediante un diagrama de barras, pero este diagrama de barras no están todavía enlazados unas a otras. Entonces ahí podemos ver el uso que se le puede dar. También así como en construcciones civiles y militares, preparación de ofertas y presupuestos, cuando, por ejemplo, hay presentación para lo que son las licitaciones, el control de obligaciones que se puede tener para tener un adecuado control del desarrollo de actividades o simplemente un control de pagos, instalación de sistemas de control o simplemente el desarrollo de software, ¿no? Luego también nos indica la importancia de esta aplicación es que se tiene que utilizar según la necesidad y la planificación de actividades que nosotros vayamos a requerir, sea el sector en el que se requiere. Luego tenemos el CPM, que nos dice es básicamente lo que ustedes conocen, conocido como la ruta crítica, ¿no? ¿Qué nos dice? Es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. ¿Por qué? Nos ayuda a determinar básicamente esta ruta crítica para darle mayor atención o prestancia a aquellas actividades que me pueden llegar a generar retrasos en los plazos o en la ejecución de una obra. Si es que en estas actividades que yo identifique dentro de la ruta crítica, no tengo un adecuado control sobre ellos, ¿ya? O viceversa, conociendo cuáles son esas partidas o actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica, darle mayor énfasis y poder tener una ejecución adelantada, ¿no? Frente a las actividades que tengo que ejecutar y llegar a tener una optimización en el tiempo. Objetivos del CPM nos dice que es básicamente una técnica de planeamiento y control, al igual que el PER, que tiene como fundamento el grafo red. El CPM tiene como objetivo la ejecución óptima de las actividades del proyecto, así como que busca la optimización de los costos con un adecuado empleo de recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Pueden ser los materiales, mano de obra y demás, ¿no? Y se basa en la experiencia, ¿no? Liberando lo de la incertidumbre básicamente del tiempo. Algunas ventajas y beneficios que podemos mencionar al respecto, pues ser, que es básicamente nos dice, es la identificación, nos sirve para identificar y controlar y demás, ¿no es cierto? Entonces, para eso también hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, así como en el PER. ¿Y qué nos dice en este caso? Nos dice, para dar forma al grafo, la programación del proyecto debe contestar a tres preguntas para cada actividad que analiza. Primero nos dice, ¿qué otras actividades deben efectuarse antes de que tenga lugar esta actividad por realizar? En una segunda, ¿qué otras actividades no podrán efectuarse hasta que ocurra este suceso? ¿Y qué actividades pueden efectuarse de manera simultánea en la ejecución de esta? Ahí podemos ver que todo proyecto o actividad va a tener un inicio, así como también va a llegar a tener un fin, ¿ya? Y para esto nos dice lo siguiente. El grafo CPM sigue prácticamente los mismos lineamientos que el PER, ¿ya? Entonces es algo.
Entonces, indicaba el CPM considera a las actividades, en este caso de flecha, orientadas, así como también nos dice un grafo orientado hacia las actividades, es aquel en el que todas las identificaciones y descripciones corresponden a las actividades que tienen lugar durante el transcurso del proyecto. Aplicaciones del CPM nos dicen, ¿no? Es posible la aplicación del CPM en todo proyecto u obra o proceso tecnológico o de gestión. Las actividades pueden ser de todo tipo, ya sean toma de decisiones, estudios técnicos, evaluaciones, trabajos físicos, etc. Los objetivos específicos pueden ser lograr, desarrollar y alcanzar las metas de un proyecto que quizás pueda ser complejo, como simplemente el desarrollo de actividades rutinarias de poca envergadura. Entonces, a eso ya viene lo que viene a ser el diagrama de PER CPM, lo que normalmente tomamos en consideración en obra, ¿no? Entonces nos dice, desde su aparición, las técnicas del camino crítico han sufrido una acelerada evolución. Consecuencia de ello, se han aparecido diversos procedimientos. Por eso nos indica el método PCPM, que se representa gráficamente mediante el diagrama de redes, o sea, las flechas, la interrelación entre las distintas actividades, eh, tener en consideración en qué momento inicia una actividad, ya sea dependiendo o antecediendo a la otra. Diferencias que se tienen en el PCPM nos dice. Como se indicó, la principal diferencia entre ambos es la manera en que se realizan los estimados de tiempo. En el PER se dijo de manera probabilística, ¿ya? En el caso del CPM solamente se requiere un estimado de tiempo. Todos los cálculos se hacen con la suposición de que los tiempos de actividades, nos dice, se conocen, ¿no? Uso de los métodos del PCPM nos dice por su gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño el campo de acción de este método es muy amplio. Para poder obtener los mejores resultados, nos dice, debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes características. Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. Que se debe ejecutar todo proyecto o parte de él en un tiempo mínimo sin variaciones, es decir, en tiempo crítico, ¿no? Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Algunas ventajas que podemos considerar, nos dice, se puede estudiar rápidamente diferentes alternativas. Ya esto es básicamente cuando tenemos pues retrasos, sobre todo en la ejecución de las obras. Así como también nos dice, se determinan y se analizan todas las variables, como pueden ser tiempo, costo y recurso. Se pueden conocer cuáles son las actividades que sufriendo retrasos no afectan o modifican el proyecto y demás ventajas que ustedes van a poder analizar. Entonces, la representación gráfica del diagrama de red de PCPM considera, dice, actividades y sucesos. Entonces, tenemos sucesos iniciales y sucesos finales. ¿De quién? De una determinada actividad a desarrollar, ¿ya? Entonces, estas actividades que se puedan desarrollar, obviamente al momento de realizar la planificación según el tipo de proyecto, ya van a estar claramente identificadas. Es por ende lo que nos hace mención es lo siguiente y nos dice, ¿no? En toda actividad siempre vamos a encontrar un suceso inicial y un suceso final. Con los sucesos de actividades se llegará a elaborar una red o malla, que es la indicación ordenada de una serie de actividades. Entonces, para esto, tenemos algunas reglas básicas para poder realizar el diagrama de redes del CPM, que nos dice, para elaborar una red o diagrama por el sistema de flechas se debe cumplir
con ciertos requisitos o reglas básicas. Primeramente nos dice, dos o más actividades pueden llegar a tener el mismo suceso inicial y diferente suceso final. Así como también nos dice, dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial y el mismo evento final, como podemos apreciar en el gráfico correspondiente. También nos dice, dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial y también pueden tener diferente evento final. Y en una cuarta nos dice, dos o más actividades no pueden tener el mismo evento inicial y el mismo evento final. Entonces, para eso nos dice, para llegar a resolver esta regla, aparecen las actividades ficticias, artificiales o también llamadas virtuales. ¿Ah? Entonces, tener esto en consideración cuando se trate de la elaboración de un grafo, ¿no? Acá la imagen nos muestra, ¿no? Serían como dos actividades de manera paralela, ya hablando cuando tenemos que realizar la elaboración de un grafo. Si tenemos ese tipo de concepciones, lo que nos está diciendo básicamente utiliza una actividad ficticia con la finalidad de darle forma al grafo que vayas a realizar. Entonces tenemos algunas reglas que nos dicen, para realizar una red se debe hacer siempre hacia adelante, es decir, hacia la derecha, arrancando siempre desde la izquierda. Toda red siempre debe tener un inicio y un final. Dentro de esto nos dice, por lo que un diagrama de redes requiere de tres símbolos, flechas, sucesos y actividades. Ya, entonces eso es fundamental. Algunas reglas para este trazado nos dicen tratar de evitar que las flechas se lleguen a cruzar entre sí. También nos dice procurar que el trazado de las flechas se haga en línea recta. Procurar que la longitud de las flechas sea constante, o sea, de misma magnitud, ¿no? Procurar que los ángulos entre las flechas sean lo mayor posible. Tratar de mantener siempre la misma tendencia, evitar todas las flechas ficticias innecesarias, ¿ya? Estas flechas ficticias virtuales solamente deben ser usadas en el caso que se requieren y no cuando creamos que nos pueda ayudar o en un determinado grafo, ¿no? Pues dice de manera innecesarias o redundantes. Todas las actividades deben empezar y terminar en dos nodos distintos. O sea, solo debemos tener un nodo inicial y solo un nodo final. Entonces, para esto viene un pequeño ejercicio donde dice, determinar el diagrama de redes según los siguientes datos. Tenemos las actividades A, B, C y tenemos las actividades que le preceden a estas. ¿Y qué es lo que nos dice? No, ¿qué nos dice? Tengo la actividad A. A la actividad A le precede la actividad B, que es una segunda actividad. Acá está. Entonces, ahí que tenemos, tengo la actividad A esta actividad le precede una que es la actividad B, y nos dice a la actividad B le va a preceder una actividad que es la actividad C, y a la actividad C tengo otra actividad que le va a llegar a preceder, que viene a ser la actividad D, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Con estas actividades que te hago mención, realiza la elaboración de un grafo per CPM. Entonces, para esto, ¿qué es lo que primeramente nos dicen las reglas? Toda actividad, tengo una determinada actividad, va a tener un nodo inicial y va a tener un nodo final, ¿ya? Contando con esta información, entonces, ¿qué digo? Tengo el nodo, sería la actividad A. Esta actividad A voy a tener un nodo inicial y voy a tener un nodo final. Entonces, estoy en esta primera, donde estoy identificando la actividad A. ¿Pero qué nos dice? Le
precede una segunda actividad que viene a ser la actividad B. Acá está la actividad B. Y a la actividad B que nos está indicando, tiene su nodo inicial y tiene su nodo final. El nodo inicial de la actividad B llega a ser el nodo final de la actividad A, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Y luego nos dice la actividad B le precede otra actividad que viene a ser la actividad C. Entonces tengo otra que le precede. Y luego tengo la actividad C le precede la actividad D, ¿no? Y tengo la actividad C y tengo la actividad D. Entonces, estoy cumpliendo, a la actividad A le precede la B, a la B le precede la C y a la C le precede la D. Entonces, tengo un nodo inicial de todas estas actividades o conjunto de actividades, tenemos como nodo 1 y el último nodo del proyecto o del conjunto de actividades viene a ser el nodo 5, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía dentro de las reglas? Todo proyecto debe tener dos nodos, un nodo inicial y un nodo final. Entonces ahí tenemos el nodo inicial y tenemos el nodo final. ¿Cumplimos con las reglas? Sí cumplimos. ¿Tiene que ser de siempre hacia adelante? ¿Cumplimos con la regla? Sí cumplimos. Deben procurar tener la misma magnitud. ¿Tienen la misma magnitud las distintas flechas? Sí tienen. ¿Estamos cumpliendo con las reglas? Sí estamos cumpliendo. Entonces, por ende, lo que nos hace mención y nos dice, por lo tanto, realizando la identificación llegaremos a tener lo siguiente. La actividad 1 y 2 corresponden a la actividad A, la actividad 2 y 3 a la actividad B, la actividad 3 y 4 a la actividad C y la actividad 4 y 5 a la actividad D. ¿Sencillo? Me parece que sí, ¿no? Salvo... Entonces, vayamos al segundo ejercicio. ¿Ya? Tenemos un segundo ejercicio donde nos dice lo siguiente. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? Tiene 5 actividades, ¿ya? En la ejecución de este proyecto o conjunto de actividades. La actividad A, B, C, D y E. Entonces, ¿qué nos dice? Está de la siguiente manera. Nos dice, ¿saben qué? Para la actividad A, nos dice, bueno, entonces ahí tenemos una actividad, primera actividad que es la actividad A. A esta actividad A le preceden dos actividades que vienen a ser la actividad B y C, como podemos apreciar acá, ¿ya? Dos actividades, la B y la C. Y a la actividad B solamente le llega a preceder, me dice, una sola actividad. A la actividad D le precede solo la actividad D. Y a la actividad C le precede la actividad E. Tengo tres secuencias, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera. Desarrollo. Ahí podemos apreciar la manera en que se viene desarrollando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tengo una primera actividad, acá está. Tengo una primera actividad que viene a ser la actividad A. Es la primera, entonces esta actividad A tiene un nodo inicial y llega a tener un nodo final, lo que estamos apreciando. Entonces, luego, ¿qué nos dice? ¿Cómo está esto? Nos dice, a la actividad A le preceden dos actividades. Cumplimos con lo indicado. La actividad a la actividad le preceden dos, que vienen a ser la actividad B y la actividad
C. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Ya, una de las reglas decían, dos o más actividades pueden tener el mismo nodo inicial, pero pueden tener nodos finales distintos. ¿Estamos viendo que se asemeja a esa regla? Sí, ya según la secuencia que nos muestra. ¿Ya? Y luego nos dice a la actividad B le precede una sola actividad. ¿Ya? Entonces vengo y retorno acá. Y puedo apreciar que a la actividad B le precede. O sea, que a continuación se realiza, ¿no? Que viene a ser la actividad D. ¿Ya? Y a la actividad C, ya tengo una actividad C, me dice le precede la actividad E. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la actividad C. Entonces a esta actividad C le viene a preceder la actividad E. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración acá? ¿Cuál es mi última actividad que estoy considerando? Es la actividad E. Por ende, el nodo final de la actividad E también llegará a ser el nodo final del conjunto de actividades o del proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí podemos apreciar. ¿Cumplimos con las reglas? Sí, cumplimos, ¿no? Entonces, para esto nos dice, los nodos uno y 2 corresponden a la actividad A, los nodos 2 y 3 a la actividad B, los nodos 2 y 4 a la actividad C, los nodos 3 y 5 a la actividad D, los nodos 4 y 5 a la actividad E. Entonces, ahí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces ahí tenemos un tercer ejercicio donde también tengo 5 actividades, ¿no? Veamos la primera. Fíjense, a la actividad A le preceden 2 actividades que vienen a ser la B y la C. Y a la actividad B le precede una sola que es la actividad D. Y a la actividad C también tengo una sola que le precede la actividad E. Y fíjense con este ejercicio. También son de 5 actividades y lo único que está variando es en una de las secuencias, ¿ya? Y donde nos está diciendo, mostrando lo siguiente, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? A la actividad A le preceden 2 actividades, la B y la C. Pero también tengo que a estas 2 actividades que vienen a ser la actividad B y C le preceden una sola actividad, que viene a ser la actividad D. Y una tercera secuencia es que a la actividad C le precede también una sola, que viene a ser la actividad E. Son 5 actividades, pero con una ligera modificación. ¿Esto qué obliga? ¿O qué es lo que nos dice? Veamos. Entonces nos muestra lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos el diagrama y nos dice lo siguiente. Tenemos la actividad A, como es una sola actividad, nos muestra la actividad A, nodo inicial, nodo final. ¿Qué dice? Le preceden 2 actividades. Actividad uno y actividad 2. ¿Cumplimos con lo indicado? Sí. Luego dice, a la actividad B y C, una sola actividad le precede, que es la actividad D. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que a estas 2 actividades que vemos, ¿no? Bueno, a estas 2 actividades le precede una sola actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A la actividad B, acá como podemos ver, a la actividad B le precede una sola, que es la actividad D. ¿Cumplimos? Sí, pero a la actividad B, que a la actividad C, no tengo una relación de manera directa hacia la actividad D. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tendría es lo siguiente.
tengo la actividad nodo. Ahí tenemos la B y la C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice esta secuencia? Nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Nos dice a la actividad B y C tienen el mismo nodo inicial y tienen el mismo nodo final. Y dentro de las reglas que decía, que no podemos tener dos o más actividades que tengan el mismo nodo inicial y el mismo nodo final. Y ahí sí podríamos utilizar lo que son las actividades ficticias. Y eso es lo que nos está mostrando justamente acá, ¿ya? Acá podemos ver, tengo la actividad C, pero tengo el uso de una actividad, acá de una actividad, la que veo acá, es la actividad ficticia. Solo con finalidades de poder tener lo que es la configuración del grafo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? A la actividad B y C le precede una sola, que es la actividad D, porque esto voy a tener y tengo la actividad D, mediante el apoyo de la actividad ficticia. ¿Cumplimos? Sí, cumplimos. Y luego tengo la tercera secuencia donde nos dice la actividad C, o sea, esta actividad C le precede una sola, que es la actividad E. Y listo, y ahí tenemos el grafo correspondiente. ¿No? Entonces ahí podemos apreciar lo siguiente. A la actividad uno y 2 le precede la actividad A la 2 y 3 la actividad B, a la 2 y 4 la C, a la 3 y 5 la D, y 4 y 3 viene a ser la actividad ficticia, y 4 y 5 la actividad E. ¿No? Sencillo, sencillo, ¿no? No, no es nada complicado. ¿No? Ahí tenemos otra secuencia de actividades. ¿No? A ver, les voy a dar unos 5 minutillos para que ustedes puedan desarrollar y ver qué es lo que llegan a concebir con estas actividades. A ver, 5 minutos. Y basta que uno o dos nos muestre lo que está logrando. ¿No? A ver, la manera en que ha concebido, ¿no? Y nos, lo que podemos decir al respecto es lo siguiente. Me apunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una actividad a la B. A la B hay dos actividades que son a la C y la D. A la C, la actividad D. Y a la D, la actividad F. Cumple, veamos, tengo la actividad A, le precede una sola que es la actividad B. A la actividad B le preceden dos actividades que vienen a ser la actividad C y a la actividad D. Y a la actividad C le precede una sola actividad que viene a ser la actividad D. Y a la actividad D le precede una sola, que es la actividad F. ¿Tiene lógica y coherencia? Obviamente que sí, ¿no? ¿Cumple con los criterios o reglas establecidas? Sí, cumple. Tengo un nodo inicial, como podemos apreciar, y tengo un nodo final, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes también supongo que lo han ido plasmando, es relativamente sencillo. Claro, sencillo porque son por unas cuantas actividades. Imagínense una hora de edificaciones que tengan 100 actividades, 200 actividades. ¿Será tan sencillo? Obviamente ya se me complica un poco más, ¿no? Entonces, pero la necesidad de poder realizar esto, ahorita estamos simplemente haciendo la práctica con letras, si es establecer este tipo de diagramas, pero ya con actividades, actividades que se plasman a nivel de una obra. Entonces ahí ya es un poco más complejo, ¿no? Entonces es lo que ha desarrollado vuestro compañero. Tenemos otro ejercicio, pero ya tenemos más actividades, más secuencias de actividades. Ya no solamente a nivel de una sola actividad, sino estamos hablando de unas dos actividades. Y eso es
Ya ustedes lo revisan con calma, les voy a mostrar cuáles son los grafos. Fíjense, es ya el grafo que se llega a tener. Esto obviamente en base a las actividades y sus precedencias. No toda obra o proyecto va a ser de manera similar, sino va a haber siempre alguna variación entre uno y otro, ¿no? Luego tenemos acá otra donde ya tengo más secuencias de actividades, pero ya no solamente estoy hablando a nivel de dos, sino ya estoy hablando incluso hasta de tres actividades. ¿Ya? Ahora, ustedes saben muy bien en obra, no se ejecuta una obra, se termina y después recién inicio y viene la otra. No, sino que hay muchas veces que inician dos, tres actividades o de tres actividades se terminan en una sola. Ya, entonces, acá se está tratando de simular eso y lo que nos muestra el grafo, fíjense, la complejidad con la que se llega a armar este grafo, en base a la secuencia de actividades, obviamente, que estamos mostrando acá. En base a esto, tengo la esquematización del grafo correspondiente. ¿Ya? Entonces, para eso, tenemos otro ejercicio donde ya tenemos tres actividades, o sea, más, ya no solo uno, dos, tres actividades, ya sean como actividades o precedencias. Y tenemos el grafo correspondiente. ¿Ya? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que ir entendiéndolo. Ya se lo van a tener, poder revisar a mayor detalle. No es, si el primer ejercicio que hemos podido apreciar que estaba en forma lineal lo han entendido, los demás es sentido común poderlo realizar, ¿no? Entonces, para esto, ya hasta acá, viene esto de acá de los grafos. Ahora, para complementar todo esto, vamos a, ¿qué es lo que nos falta? Determinar el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? Determinación de los tiempos de programación. Para poder determinar el tiempo que tomará la ejecución de cada una de las actividades que se consideran en obras de construcción, se tomará en cuenta lo siguiente. Tiempo es nada más ni nada menos que metrado sobre rendimiento o cantidad de trabajo a ejecutar sobre el rendimiento de la actividad. La cuantificación, ¿de dónde lo van a obtener? De los metrados. ¿Y el rendimiento de dónde lo van a obtener? Del análisis de costos unitarios que se realiza previo a la realización de un presupuesto. Ya, entonces, para esto, ¿qué nos dice? Metrado, qué es el metrado? Es la cuantificación de la actividad a desarrollar en base a una unidad de medida, el cual se puede expresar ya sea en metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un rendimiento en la cual nos dice, es la cantidad de trabajo que puede llegar a realizar una persona en una determinada unidad de tiempo. O sea, esa unidad de tiempo que en nuestro caso se plasma normalmente en días, ¿no? Entonces, para esto nos dice, se expresa básicamente el rendimiento, la unidad de que se va a medir en base a la unidad de tiempo que es día. Y un día para nosotros viene a ser 8 horas de trabajo o jornada laboral. Por eso tenemos metro lineal por día, o sea, metro cuadrado por día, metro cúbico por día o simplemente unidad por día. Tenemos también lo que viene a ser la dotación de lo que es la mano de obra. Nos dice, es la cantidad de mano de obra que interviene en la ejecución de la actividad según el análisis de costos unitarios. ¿De a qué se está refiriendo? Acá. Dice dotación de mano de obra, ¿no? Y tenemos el metrado sobre el rendimiento, ¿ya? Entonces, esta dotación, ¿a qué está haciendo referencia? Ejemplo, pongamos, yo tengo, por decirles, se me ocurre, 100 metros cuadrados de colocación de piso, ¿ya? 100 metros cuadrados. Y tengo un rendimiento de 10 metros cuadrados por día. Si fuese ese el caso, ¿cuánto es el tiempo que requiero? 100 entre 10
Entonces requiero 10 días para realizar dicho trabajo o actividad. Uno puede decir, pero 10 días es demasiado. ¿Por qué? Porque solamente estás considerando una sola cuadrilla y esa cuadrilla está compuesta por dos operarios, un oficial y un peón. Y dicen, no, pues yo puedo contratar una mayor cantidad de personal, me lo permite el plazo, me lo permiten las condiciones para poder realizar dicha actividad. Entonces dice, yo voy a trabajar con dos cuadrillas. ¿Ya? Si una cuadrilla estaba compuesta por cuatro personales, dos cuadrillas serían por ocho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Simplemente 100 sobre 10 por 2. ¿Por qué? Porque estás considerando dos cuadrillas. ¿El tiempo de ejecución cuánto va a ser? Obviamente ya no van a ser los 10 días. Va a ser un tiempo menor, en este caso 5 días. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y por eso dice dotación de la mano de obra es la cantidad de mano de obra que interviene en la ejecución de la actividad según el análisis de los costos unitarios. Para eso tenemos un ejemplo y nos dicen determinar el tiempo requerido para la ejecución de la actividad de excavación de zanja para zapatas de una altura de 1,50 m, según los siguientes datos. Nos dice, son cuatro zapatas que tienen las siguientes dimensiones, de 1,40 por 1,50. El rendimiento que se considera son 2 metros cúbicos por día. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar desarrollar la ejecución de estas cuatro zapatas? Entonces, ¿qué nos dice? Primeramente, necesito saber cuál es la extensión del trabajo, cuál es el trabajo que tengo que realizar, o sea, cuánto de volumen, en otras palabras, tengo que excavar. Me falta el metrado. Entonces, para eso viene acá y nos muestra el metrado. Lo primero que tenemos que hacer es determinar ese metrado y tenemos, dice zapata tipo 1, número de veces 4. Dimensiones 1,40 por 1,50. ¿Y cuánto nos dijo que era la altura? 1,50 m. Y como ustedes ya saben utilizar el metrado, total, ¿cuánto me bota? 12,6, ¿qué? Metros cúbicos. ¿Ya? En esas cuatro zapatas voy a tener 12,6 metros cúbicos. Entonces dice 12,6 metros cúbicos sobre 2. Voy a tener 6,3 días que voy a requerir para realizar dicha actividad. Entonces, acá cuando hablemos de tiempo, yo no puedo hablar y decir 6,1, 6,2, o si es 6,4, le considero 6. Si es 6,6, le considero. No. Acá me voy al inmediato superior, porque estoy hablando por día como unidad. Si es 6,3, diré el equivalente en días. Dicha actividad se desarrollará en 7 días de ejecución. Como les digo, acá ya va a depender mucho del que realice la programación. 7 días será lo aceptable, lo permitido. Entonces dice, no, para mí no, porque yo tengo condiciones, tengo herramientas, tengo esto, tengo aquello. Entonces digo, 12,6 metros cúbicos, 2 es el rendimiento y voy a utilizar dos cuadrillas. Como son dos cuadrillas, va a ser 2,6 sobre 2 por 2, 4. Entonces, ¿cuánto tengo en tiempo? 3,15 días. Entonces, el tiempo estimado van a ser 4 días de ejecución, pero ya considerando dos cuadrillas. Si son tres, el tiempo es mucho menor. Entonces, eso ya va a depender de quien realice la programación correspondiente. Y por eso se dice que el que va a hacer estas programaciones debe tener la debida experiencia. Y acá tenemos el siguiente ejercicio y nos dice determinar el tiempo que se requiere para la ejecución de la actividad de asentado de muros de albañilería, teniendo en consideración los siguientes datos. Son 5 muros de soga que tienen una longitud de 4,50 metros y una altura de 3 metros. Y nos dice, se conoce que 1 metro cuadrado de asentado de muro se realizará en 1,25 horas.
Es que nos está diciendo cuál es el tiempo que requiero para la ejecución de estos 5 modos. ¿Ya? Entonces, para eso lo que tenemos que ver es básicamente determinar uno, el metrado o la cuantificación del trabajo desarrollado o realizar, y dos, cuál es el rendimiento que tengo. A ver, les voy a dar 3 minutos para que alguien me pueda dar su respuesta. ¿En, en horas, ingeniero, o en días lo sacamos? ¿Y cómo dices? ¿En horas lo sacamos o en días? En 10, en 10, en 10. Saldría 2 días. 2 días, ya, listo. ¿Alguien más? Ya su compañero ya calculó y dice 2 días de ejecución. ¿Con cuántas cuadrillas? ¿Una? Una cuadrilla. Ya, listo. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué dicen? Nadie. A ver, vayamos. Acá podemos apreciar, lo primero que tengo que determinar que es la cuantificación del trabajo a desarrollar. ¿Cuánto es? Son 5 modos que tienen un largo de 4,50 por un alto de 3 metros, teniendo un trabajo total a realizar de 67,5 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo a realizar. Ya tengo la cuantificación, tengo el metrado. Entonces, no es, ¿para qué me falta? El rendimiento. Porque lo único que me dice que se conoce que 1 metro cuadrado de asentado de mudo se realiza en 1,25 horas. Ahí no tengo el rendimiento, solo me está dando un dato. Entonces, para eso me dice, se sabe que la jornada laboral es de 8 horas diarias, por lo que se calcula que en 8 horas de trabajo se tendrá un rendimiento de 6,4 metros cuadrados, ¿no? De asentado de muros de ladrillo de soga. Ya tengo el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aplicado? Una regla de tres simple, ¿no? Eso, entonces, se lo conocen desde el primer semestre o desde el colegio. Entonces, ¿qué dice? Tiempo. Nos dice 67,5 metros cuadrados sobre 6,4, que es el rendimiento. El tiempo que requiere es 10,55 días, ¿no? Y el tiempo en tal caso sería 11 días, considerando una sola cuadrilla.
Yo puedo estimar y decir, me parece mucho tiempo, entonces, dice, voy a trabajar no con una cuadrilla, sino voy a trabajar con tres cuadrillas. Y con esas tres cuadrillas, ¿qué es lo que vamos a tener? El tiempo de ejecución es de 3,51, el equivalente a 4 días de ejecución. Ahora, alguien me preguntaba, que fue el compañero y decía, ¿lo desea en días o lo desea en horas? Normalmente cuando hablamos en obra, trabajamos en días, ¿no? Cuando yo hago la programación y todo. Pero si yo estuviese ejecutando, obviamente, es 3,5. ¿Qué quiere decir? Son 3 días y el cuarto día hasta mediodía aproximadamente debería de terminar el asentado de muros. Entonces, si yo quiero optimizar, yo tengo mediodía. A partir de mediodía salen a su refrigerio, vuelven a la 1 y a la 1 de la tarde ya le tengo otras actividades por asignar. Entonces, ahí que viene el control de la programación que estoy realizando. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos que saber. Ahí podemos apreciar el siguiente ejemplito, que es bastante sencillo. ¿Ya? A ver, les doy unos 5 minutitos para que ustedes lo puedan desarrollar. 5 minutitos, a ver, señores.
Listo, a ver, señores, tiempo. ¿Alguien? 23 días, ingeniero. 23 El total. días. Ujú. 18 días, Ya, el primero, el segundo 3 días, el ok, solado un día, el cimiento Ujú. corrido un día. Sí, en total 23. 23. A ver, veamos. Mm, Y ahí tenemos, por ejemplo, son cuatro actividades simplemente, ¿ya? Obviamente alguien dijo 18 días. Acá les estoy mostrando, pero ya es con tres cuadrillas. Si fuese con una sola cuadrilla, estamos hablando de los 18 días. De ahí me dijo 3 días, uno, uno. ¿Corresponde? Sí, corresponde, obviamente, ¿no? Pero ahí viene ya el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Y decir, mira, voy a realizar cuatro actividades solamente. Excavación de zapatas para zanjas para zapatas, excavación para cimientos corridos, luego el solado y luego concreto en cimientos corridos. Son solo cuatro actividades que voy a hacer, ¿ya? Entonces uno puede decir, son 18 días, una sola cuadrilla, ¿cómo está compuesto en el análisis de costos unitarios? En el análisis de costos unitarios solo considera un peón, ¿ya? Y según el tipo de terreno, puede ser 2 o 2,5 metros cúbicos por día. En este caso se está considerando 2 metros cúbicos por día. Entonces, no voy a tener, ahí tiene que venir el análisis y la experiencia del programador. Es decir, no voy a tener a un peón durante 18 días, termina en esos 18 días y posteriormente recién continúa con la siguiente excavación, ¿ya? Entonces ahí tiene que el programador, según su experiencia, decir con cuántas cuadrillas. En este caso dice, voy a trabajar con tres cuadrillas y voy a tener 6 días de ejecución. A nivel de cimientos corridos, 3 días y en el otro uno y uno. Cuando utilizamos el proyecto, simplemente me lo pone de esta manera, ¿ya? Como podemos ver acá. Todas las partidas o actividades que inician en el día uno nada más, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que hacer la programación. Por eso siempre yo digo, que uno sepa el proyecto no me garantiza que sepa programar. Lo único que me saben es manejo o el uso de una herramienta tecnológica. Entonces, dice, alguien puede decir, yo empiezo del día 1 al día 6 la excavación de mis zanjas para zapatas y el día 4 al día 6 em- realizo la excavación de mis cimientos corridos. Del día 1 al 6 van a haber tres peones. Voy a incrementar un peón más del 4 al 6. O sea, del 4 al 6 van a ser cuatro peones, ¿no? Y el día 7 voy a realizar el vaciado de solado. Para el vaciado de solado, una cuadrilla normalmente ya no son uno o dos, estamos hablando ya de 8, 10 o 12 personas u obreros. Y para eso necesitamos peones, ¿no? Entonces yo puedo decir, voy a los peones, como ya terminan sus excavaciones, me van a continuar con lo que es el vaciado de solar. Y lo único que voy a tener es la contratación ya sea de personal como oficial o operario, ¿no? Hago ese vaciado y el día 8 voy a continuar con el vaciado, pero de los cimientos corridos. Y listo. ¿Tiene lógica y secuencia? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo de ejecución de estas cuatro actividades? En 8 días. Alguien me dijo 23 días. ¿Qué se hizo? Simplemente la suma. 18 más 3 más uno más uno, tengo mis 23 días de ejecución, ¿ya? Pero cuando determinamos los plazos, no es la determinación de la suma de todos los tiempos, sino la suma en cuántos días, cómo es que estoy haciendo la programación. Fíjense, acá solamente terminamos en 8 días, pero alguien puede decir y venir, ¿sabes qué?
no me parece. Y puede decir, ¿sabes que del día 1 al 6 yo voy a ejecutar o realizar primero mi excavación de zanjas? Después, del día 7 al día 9 voy a hacer la excavación de cimientos corridos. El 9 y el 10 voy a hacer el solado y cimientos corridos. Entonces, ¿cuánto es mi plazo de ejecución? Ya no es 8 días, sino van a ser 10 u 11 días. Un mayor tiempo, ¿no? Pero alguien puede venir y decir, "Mm, no me parece, por decirlo. 3 cuadrillas es muy poco y voy a empezar a trabajar con 4 cuadrillas. Con 4 cuadrillas, el tiempo ya no van a ser 6 días, va a ser mucho menor. Y el tiempo de ejecución ya no serán 8 días, sino van a ser menor a 8 días. Ahora, alguien puede decir, pero ingeniero, ahora, ¿cuál es el correcto? ¿El que es menos de 6, el que es 8 o el que es más de 8? Entonces, ahí mucho va a depender de la experiencia que uno tenga para programar, número uno. Número dos, de las condiciones que pueda tener donde se va a realizar la ejecución de esta obra, ¿ya? Y en base a esas condiciones que pueda tener, yo podré decir si puede ser más o menos, ¿no? Ahora, si fuese menos, obviamente voy a tener pues, un menor tiempo de ejecución, menor tiempo, gastos de costo en datos generales y mucho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen algunas empresas privadas? Aprovechan esa debilidad que se llega a tener, viéndome a un extremo, con este simple ejemplo, ¿no? Algunas veces yo llegué a ver algunas cronogramas de obra donde su tiempo de programación para la excavación de zanjas era, por decir, de los 18 días. Era 3, 1 y 1, sumado total 23, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han trabajado en el S10, del S10 lo han exportado al Microsoft Project, en el Microsoft Project ha determinado, le ha dado las barras y con eso han empezado a programar, sin percatarse que solamente estaban trabajando con una sola cuadrilla en cada una de las actividades. Hicieron la programación poniendo números, por decir, le salió un tiempo de programación de 320 días, por decirles, ¿no? 320 días. Pero el ejecutor lanzaron la obra por contrato, ya hubo contrato y todo lo demás. Y el ejecutor, obviamente, hace una revisión de lo que de la obra a la cual se va a presentar y encuentra este pequeño error, vamos a decir, ¿no? Y dice, mira, son 320 días. Entonces, a sus especialistas, verifiquemos con cuánto nos podemos lanzar o mi oferta hasta cuánto puede llegar. Hacen, verifican y dicen, ingeniero, gerente, lo que fuesen, dicen, ¿saben qué? El tiempo de ejecución está sobrevalorado. 320 días es un exceso, nosotros lo podemos terminar, voy a exagerar, lo podemos terminar, por decir, en 100 días la ejecución de eso. 100 días, ¿cómo así? Es que acá podemos ajustar esto, puedo usar 2 cuadrillas, las condiciones las tengo porque es un campo donde no tengo bastantes construcciones, tránsito, esto, aquello, y en 100 días, ¿sabe cómo? Con cuadrillas tales, tales. Pero el contrato, si lo gano por los 320 y lo termino en 100 días y va a ser la suma alzada, me tienen que pagar por los 320 días los gastos generales y demás. Entonces, ¿qué estás haciendo? Optimizando de alguna manera. Pero optimizando en base a algunos errores que quizás se les fue, se les pasó, o simplemente por falta de experiencia no hicieron una adecuada programación, ¿no? Listo, y tenemos las siguientes actividades que voy a pedir que ustedes lo revisen ya con calma y puedan hacer la programación correspondiente. Y acá hay un ejemplo para que ustedes lo puedan realizar. En máximo 26 días tiene que realizarse la programación y ahí tienen todas las actividades a desarrollar. Ahí están las unidades y el metadata y ustedes lo pueden desarrollar.
¿Ya? Entonces esto ustedes me lo van a enviar a mi correo institucional. Cada uno lo desarrolla, tienen plazo hasta el día domingo a medianoche. Háganlo con calma, vean una adecuada programación. Si ustedes trabajan con la cuadrilla, 26 días te va a quedar relativamente chico, ¿ya? Pero si ustedes hacen su programación, quizás 26 días te va a quedar más que suficiente o tal vez lo puedes hacer en menos tiempo, pero buscando siempre que haya una adecuada coherencia. Listo, señores, por el día de hoy vamos a dejarlo ahí y continuamos la siguiente sesión, ya entrando a algunas etapas o las fases de lo que viene a ser esto de gestión de proyectos. Si no hubiese más consultas, nos despedimos acá, señores. El Ingeniero, buenas noches. ¿Nos podría archivo. mandar el PDF o las diapositivas, mejor dicho? Ya, en estos momentos se los voy a enviar algo, ¿ya? Se los voy a enviar toda la diapositiva y ustedes revísenlo y la siguiente clase ya van consultando algunas dudas que tengan, ¿ya? Listo, ¿algo más, señores? Listo, señores, nos vemos la siguiente. Buenas noches.